Hola, hoy vamos a ver las medidas de frecuencia de enfermedad y asociación. En epidemiología utilizamos principalmente estos dos grupos. Con las medidas de frecuencia vamos a indicar, como su nombre indica, cuánta enfermedad hay. Y hablamos de la prevalencia y la incidencia. Con las medidas de asociación vamos a decir que un factor aumenta el riesgo o lo disminuye el riesgo de una enfermedad. Y vamos a hacer hincapié en cómo se calcula. Tenemos que tener en cuenta si cada medida es matemáticamente una proporción, una razón o una tasa. En una proporción, el numerador está incluido en el denominador, mientras que en una razón, el numerador y denominador son independientes, como pasa, por ejemplo, en la O ratio. El numerador no formaría parte del denominador. Y en una tasa vamos a incluir el concepto de tiempo en el denominador, como en la tasa de incidencia. Estas serían nuestras medidas de frecuencia de la enfermedad: prevalencia, incidencia acumulada o tasa de incidencia. La prevalencia la podemos definir como el número de personas enfermas entre el total de sujetos de la población. Nos va a decir la carga de enfermedad. ¿Cuántos enfermos tenemos? ¿Vale? Número de enfermos entre el total de sujetos que componen la población. La incidencia vamos a contener en el numerador. La principal diferencia es que no son los casos de enfermedad, sino son los nuevos casos, los casos que surgen a partir de un determinado periodo de tiempo, ¿vale? Sería casos nuevos y por eso nos da una idea de la velocidad de aparición de la enfermedad. Es la principal medida utilizada en pandemias, brotes epidémicos, porque nos dice a qué velocidad están apareciendo los casos, como es en el COVID, ¿vale? Si os dais cuenta, no se habla de prevalencia, se habla más de prevalencia de las enfermedades crónicas, mientras que en el caso del COVID, pues estamos hartos de que nos cuenten la incidencia a los 15 días. Entonces, en el numerador sería el número de casos nuevos y en el denominador aquí no tendríamos ya el total de personas, sino el número de personas en riesgo de sufrir enfermedad, es decir, el número de personas sanas que pueden convertirse en un nuevo caso, no el total de la población como era el caso de la prevalencia, ¿vale? La prevalencia es total de sujetos, mientras que aquí el número de personas totales en riesgo de sufrir esa enfermedad. Tienen que partir de estar sanos. Y luego aquí en la tasa de incidencia incorporamos el concepto de tiempo. Entonces va a ser como en el caso anterior, que es incidencia acumulada, número de casos nuevos, pero el denominador tendríamos el número de personas por el tiempo de observación que pasa a ellas en el estudio. Si yo tengo 1000 personas que participan en una cohorte 15 años, serían 1000 personas por 15, básicamente, si participaran todos los 15 años. Pero lo normal es que una vez se entren antes y otra después, con lo que contaríamos pues el tiempo que participa cada persona: 8 años, más 10, más 15, más 8, más 12, así está el total. Una relación que se cumple muchas veces es que la prevalencia es igual a la incidencia por la duración de la enfermedad, ¿vale? Aquí está un poco el concepto de tiempo. Si una persona permanece enfermo 15 días, pues la prevalencia durante ese tiempo pues será igual a la incidencia por el tiempo que pasan enfermos. Esa es una gráfica para entender un poquito más el concepto de tasa de incidencia y tenemos aquí a 8 personas a las que hay un periodo de seguimiento de 20 años. Entonces, cada línea de estas sería 5 años: 5 más 5, 10, más 5, 15, más 5, 20. La persona 1 participaría 10 años. Con el ASPA quiere decir que se pone enfermo de infarto. Aquí la línea discontinua sería el consumo de alcohol, pero no lo vamos a utilizar ahora, ¿vale? Eso se utilizaría para el concepto de medida de asociación de riesgo relativo. Aquí vamos a utilizar que esta persona participaría 10 años en el estudio y sería un nuevo caso de infarto de miocardio.
El sujeto 2 participaría 20 y no se pone enfermo, con lo que no formaría parte de nuestro numerador. En el caso 3, el sujeto participa en el estudio, contaría nuestro denominador para la tasa de incidencia, 5 más 5, 10, 15 más 2,5, unos 17,5. Entonces, y formaría parte de nuestro numerador, ya que se convierte en un caso pues a los 17,5. Fijaros que cuando una persona se convierte en caso ya deja de contar en el denominador, porque ya deja de estar en riesgo de convertirse en un caso. O sea, como ya es un caso ya no puede volver a convertirse, ya deja de estar sano, pues ya no cuenta para el denominador. El caso 4 contaría con 5 más 5, 10, más 2,5, 12,5, el caso quinto igual. Aquí contaría, es digamos un caso de infarto de miocardio que se cura, ¿vale? Entonces contaría 5, 7,5, se cura y luego participaría, seguiría contando en el denominador. El caso 6 sería 5 años, el caso 7, 5 más 5, 10, y el caso 8 contaría en el denominador 5 más 2,5, 7,5, y contarían como caso de nuevo caso sería 1, 2, 3, este contaría una vez, porque no tengo muy claro que un infarto de miocardio se cure. Si se curara fuera una enfermedad crónica como la gripe, sí contaríamos esta parte, pero aquí sería 7,5 en el denominador y contaría como nuevo caso una vez. Es un 2, 3, 4, 5. Habría 5 nuevos casos, ¿vale? De 8. Y los años totales serían 10, 17,5, 12,5, 7,5, 5, 10 y 7,5. ¿Vale? Espero que esto os sirva un poquito para aclarar. En los apuntes escritos lo tenéis desarrollado, cómo se saca la cuenta. ¿Qué pasa? Que con cada medida en epidemiología tenemos que dar una medida de la precisión, ¿vale? De la precisión de cómo podemos extrapolar, o sea, nosotros vamos a calcular la prevalencia en un número de sujetos que forman la población que hemos escogido aleatoriamente, que se llama muestra, una pequeña muestra de población. No medimos todos los datos y recogemos todos los datos en general, ¿vale? En la pandemia del COVID, por ejemplo, sí. Pero nosotros, para calcular la prevalencia de una enfermedad crónica, como puede ser la obesidad, pues si Murcia son 100.000 habitantes, pues igual cogeríamos 300 y hallaríamos la prevalencia de esos 300 y con eso vamos a calcular el intervalo de confianza al 95% de la prevalencia con esta fórmula de aquí, ¿vale? Si la prevalencia son 20%, sería 0,20 más menos 1,96 por 0,20 por 1 menos 0,20 entre el total de la muestra, que son 300. Cuanto más sujetos coja aquí, más precisión va a tener la medida. Entonces esto me va a dar un intervalo, un valor inferior y un valor superior, entre los cuales está el verdadero valor de la prevalencia de obesidad en la población. Vamos a hacer un poquito de hincapié después, pero es un poco para que sepáis dónde viene. Entonces, cada medida de prevalencia se halla su intervalo de confianza. Como no quiero que perdáis tiempo en el examen con esos cálculos que pueden ser un poco engorrosos, yo voy a dar el intervalo para que lo interpretáis. Y se interpreta así. Con una seguridad del 95% puedo decir que mi verdadero valor de prevalencia de obesidad en la población se encuentra entre el 10% y el 30%, ¿vale? Con una seguridad del 95%. De una manera similar, pues tenemos la fórmula de, si os dais cuenta, es igual, pero en vez de P de prevalencia, hemos sustituido IA de incidencia acumulada y la tasa de incidencia es ligeramente distinta
Y tenemos aquí, en vez de I a 1 menos, se simplifica y es la tasa de incidencia entre el denominador de la medida de tasa de incidencia. ¿Vale? Bueno, vamos a verlo después un poquito más. Aquí tenéis unos ejercicios. Expresa con tus palabras qué quiere decir la prevalencia de una enfermedad en la población es del 0,1. Pues que el 1% de la población presenta la enfermedad. O lo que es lo mismo, 1 de cada 100 personas de la población tiene la enfermedad. Aquí hace referencia a la prevalencia y aquí expresa con tus propias palabras qué quiere decir la incidencia acumulada de una enfermedad fue de 2 por 1000 en el año 2000. Pues que durante el año 2000, de 1000 personas en riesgo, 1000 personas sanas, aparecieron 2 nuevos casos de enfermedad. Tengo que decir el concepto de tiempo durante el año 2007, de qué parto y cuántos son nuevos casos. Esas son las 3 claves. Luego aquí con la tasa de incidencia, ¿cómo interpretaríamos que una tasa de incidencia fue de 20 por 1000 personas año? El personas año es tal y como se dice, 1000 personas año de observación en la medida. Entonces suena raro, pero es así. Por cada 1000 personas año de observación aparecieron 20 nuevos casos. Entonces la clave es aparecen con las incidencias nuevos casos. Y en la tasa de incidencia es que en vez de 1000 personas en riesgo son 1000 personas año de observación. ¿Por qué? Puede ser que tenga 1000 personas que observo un año o que sean 500 personas que observo 2 años. Para eso, para la tasa de incidencia contaría igual, ¿vale? Depende del tiempo que permanece cada una en el estudio y del número de personas totales. Aquí estos son otros ejercicios. Este lo tenemos resuelto, es un ejercicio tipo en general y este por si lo queréis hacer y tenéis alguna duda, que es calcular la prevalencia de la enfermedad en los diferentes años con los intervalos de confianza. Entonces aquí tienes el número de sujetos, si está de color gris, digamos, es que la persona está sana y la estás observando si aparece una enfermedad. Entonces, aquí cogen la enfermedad y aquí se cura. Aquí permanece la enfermedad 5 años. Entonces, cada aspa es que está enfermo. Entonces, lo que tenéis que tener en cuenta es... Ay, perdón. Lo que tenéis que tener en cuenta es... Si cuentan el denominador, el periodo donde estoy sacando la medida, la incidencia acumulada siempre hace referencia a un periodo en el que partimos de personas sanas y vemos cuántas se enferman. Si cuentan el denominador o si cuentan el numerador. Entonces cuentan el denominador si está sano durante el periodo y cuentan el numerador si se enferma, si enfermó. Entonces, luego con la tasa de incidencia hay que tener en cuenta el tiempo en el que permanece en el estudio, es decir, es un cuadrito gris, el tiempo que está enfermo, cuadro con cruz, ahí no se le contaría. Entonces, resto el número de cuadros grises menos el cuadro de la cruz, 8, me va a dar el tiempo en riesgo. Y luego tengo que ver si es un nuevo caso o no. ¿Vale? Entonces, se haría un poco así. Aquí está pues Jon Snow cómo consiguió aislar el brote de cólera mapeando un poco sitios de riesgo de los casos y se dio cuenta que todos coincidían con una fuente y podía ser el agente causal pues el agua de esa fuente que transmitía el cólera y de forma parecida pues se han aislado otros brotes, como el brote epidémico que sucedió aquí en Murcia en verano de legionelosis, que ha sido de los más grandes de España. Entonces se sacó una de las medidas de asociación que fue la odds ratio. La odds ratio nos indica si hay más de riesgo o menos por vivir en un sitio, cerca de un sitio, como es este caso, o por presentar un factor de riesgo.
Entonces, en cuanto a medidas de asociación tenemos dos. La reina, que es el riesgo relativo y es la que preferimos calcular, pero solo se puede calcular en estudios de cohortes. En estudios de cohortes y en estudios de ensayos clínicos. Tienen que ser estudios prospectivos, que partimos del presente y vemos cuántos se enferman en el futuro. ¿Por qué? Porque se basa en incidencia. Entonces, si no partimos de que la gente está sana y vemos cuántos se enferman, no podemos calcular una incidencia. Entonces, el riesgo relativo se define como la incidencia en expuestos en el numerador y en el denominador va a ser la incidencia de no expuestos. Expuesto es el que presenta el factor de riesgo o el factor que queremos ver y no expuesto es el que no presenta ese factor. Por ejemplo, vivir o no cerca de la fuente, en el caso de Jon Snow. ¿Vale? Entonces, el riesgo relativo calculamos incidencia en expuestos entre incidencia en no expuestos. Si el riesgo relativo es menor, si es diferente a 1, si es igual a 1, perdón, aquí hay que poner un igual. Si el riesgo relativo es igual a 1, no es esta asociación. Mientras que si el riesgo relativo es mayor a 1, podemos decir que es un factor de riesgo. ¿Vale? Pues si me sale 1,4, ese factor es un factor de riesgo. Mientras que si el riesgo relativo es menor de 1, es un factor de protección. Cuando no podemos calcular el riesgo relativo, calculamos una medida parecida que la utilizamos de su medida en inglés, que es la odds ratio, de su nombre en inglés. En español se puede traducir por razón de verosimilitud, pero no se suele utilizar, ¿vale? Se suele decir odds ratio o razón de probabilidad. Entonces, como aquí no podemos calcular incidencia, vamos a ver la posibilidad de que una persona esté enferma dentro de los expuestos, mientras que la posibilidad de que una persona sana esté expuesta dentro de los sanos. A mí no me gusta mucho esta fórmula, yo la voy a poner así. La odds ratio sería igual a, vamos a comparar casos, personas enfermas entre controles. Y dentro de los casos vamos a comparar las personas expuestas frente a no expuestos. Y aquí, entre los controles, expuestos y no expuestos. Entonces, vamos a comparar principalmente los casos, las personas en casos o enfermos frente a los controles. Y aquí tendríamos la misma expresión, expuestos frente a no expuestos y personas expuestas están frente a no expuestos. Con el ejemplo lo veréis más claro, ¿vale? Como ejemplo, decir que si el riesgo relativo es igual a 2, vamos a decir que las personas expuestas a un determinado factor tienen 2 veces más probabilidades de desarrollar la enfermedad que los no expuestos. Eso es copiar y pegar siempre y aprenderos de memoria esta interpretación. Por ejemplo, las personas expuestas a carne roja tienen 2 veces más probabilidades de desarrollar cáncer de colon. ¿Comparando con qué? Pues con los que no comen carne roja. ¿Vale? Entonces con eso nos referimos a este prototipo. Siempre va a cambiar por carne roja y la enfermedad. Si la odds ratio es igual a 2, diremos que las personas expuestas a carne roja tienen 2 veces más probabilidad de tener cáncer de colon. Entonces, ¿por qué ponemos tener y desarrollar? En ambas definiciones del riesgo relativo y de los ratios, en las dos podéis poner tener.
y no os compliquéis la cabeza. Pero el riesgo relativo a ser una incidencia, tú partes de no estar enfermo y que se desarrolla en personas enfermas. Entonces, por eso podemos poner desarrollar, porque es una cohorte, es un estudio prospectivo, pero no lo podemos utilizar en la O-ratio, ¿vale? Entonces, ese es un matiz. Podéis decir en los dos tener, pero cuando utilizamos desarrollar, solo nos referimos al riesgo relativo. ¿Qué pasa cuando es 1,4? Pues con 1,4 decimos, tenemos que restarlo al restar la referencia, que es 1. Entonces es 0,4, que es 40% más de probabilidades, ¿vale? Las personas tienen 40% más de probabilidades. Y si es menor que 1, si el factor es protector, haríamos la cuenta al revés. El 1 delante menos 0,6 y sería 40% de menos de probabilidades, porque es protector, ¿vale? 40% menos de probabilidades. Ya a partir de 2 se pone 2 veces más, 2,3 veces más, 2,4, pero entre 1 y 2 se saca esa cuenta. Si es de riesgo es de 40% más, mientras que si es protector, es menor de 1, es 40% menos. Entonces, ¿cómo se interpretaría? Pues, por ejemplo, si es las personas expuestas a una carne roja tienen un 40% menos de probabilidades de desarrollar anemia que las que no lo comen. Y luego el intervalo de confianza, pues diríamos que el verdadero valor de la O-ratio o el riesgo relativo en la población se encuentra entre esos dos valores, esos dos extremos, el 0,6 y 0,8. Si sacamos el porcentaje sería menos 20, o sea, una disminución del 20% o entre el 40%, ¿vale? Con una seguridad del 95%. Podemos decir que existe una asociación estadísticamente significativa entre la exposición y la enfermedad, P menor o igual a 0,05. ¿Vale? Como no se encuentra el 1 en este intervalo, decimos que existe una asociación estadísticamente significativa y que podemos extrapolar o generalizar esos resultados que ha hallado en un estudio con una muestra a la población. Aquí tenéis algunos ejemplos un poquito más, ¿vale? Y vamos a hacer ejercicios de clase para ensayar. Me falta, y voy a hacer un poquito de hincapié en cómo se calcula cómo se interpreta el intervalo de confianza al 95% en las medidas de frecuencia de la enfermedad, que es ligeramente diferente, ¿vale? Ahí no decimos que existe una asociación estadísticamente significativa, simplemente podemos decir que el verdadero valor de prevalencia en la población se encuentra entre 0,8 y 1,2 con una seguridad del 95%, ¿vale? Porque aquí no estamos midiendo una asociación, sino la frecuencia de la enfermedad. Entonces, esa parte, diríamos esto de aquí, que el verdadero valor se encuentra entre este y este. Mientras que con la medida de asociación decimos dos partes, que el verdadero valor se encuentra entre este y este, con una seguridad del 95%, pero luego decimos una segunda parte. Como es una medida de asociación, pues vemos si esta asociación es estadísticamente significativa entre la carne roja y el cáncer de colon, que quiere decir que PM es igual o menor a 0,05. ¿Vale? Y esto lo decimos porque es una medida de asociación y no está incluido el 1. ¿Vale? Aquí no está incluido el 1 porque va de 0,6 a 0,8, el 1,00. Bueno, y haremos hincapié esto con los ejercicios y nos vemos haciendo ejercicios.